Buenas, hoy vengo a hacer un vídeo que aprovechando el día que es hoy me parecía muy interesante porque al ser Día de la Mujer me parece que es un tema muy importante a tener en cuenta. Yo hace un par de años caí en la cuenta de que el 80% de los libros que leía eran de hombres y tan solo el 20% y a veces incluso menos eran de mujeres. Entonces eso me preocupó, ¿no? Porque a priori no entendí el porqué, ¿no? Yo no había sido consciente hasta ese momento y me dio mucha curiosidad entender el porqué, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a echar la vista atrás y recordé que en el colegio yo solo estudié hombres, poetas, escritores, filósofos, pero ninguna mujer. Nunca estudié ninguna mujer. Los libros que nos obligaban a leer como lectura obligatoria tampoco eran de mujeres, siempre eran de hombres. Entonces, digamos que es normal que uno tienda más a leer libros publicados por hombres porque tienen más difusión, tienen más, digamos, fama, y es culpa de eso, ¿no? De las cosas que promocionan, que siempre promocionan libros escritos por hombres. Hoy en día sigue habiendo problemas de ese tipo, no tan exageradamente como antes, pero sigue habiéndolo. Entonces creo que es muy importante marcarse esos retos, ¿no? Que te ayuden no solo a coger lo fácil, lo que nos han promocionado toda la vida, sino que también de oportunidades autoras que lo tienen más difícil, ¿no? Desde que me di cuenta de ese detalle, intento todos los años leer un número parecido de hombres y de mujeres. Eh, Siempre queda uno más para arriba y uno más para abajo. El año pasado quedó cuadrado justo. Descubrí que los infantiles que había leído cuando era chico estaban todos publicados por mujeres, pero conforme la lectura se hacía más seria o más adulta, ¿no? O que trataba unos temas más abiertos, toda la que leía era masculina y creo que muchas veces no se tiene la misma importancia, el mismo renombre cuando una autora habla sobre un tema que se considera de hombres, ¿no? Me refiero en el sentido de que muchas veces se considera que una mujer va a escribir solo novelas rosas o novela infantil, pero que no puede hablar de otros temas, ¿no? Y eso evidentemente no es así. Eso está cambiando afortunadamente, pero creo que sigue habiendo todavía muchos prejuicios con ese tema, ¿no? Entonces, pues me apetecía hacer un vídeo sobre 8 mujeres que escribieron 8 libros que a mí me gustaron mucho, y salvo en el caso de la primera, que de la autora he leído bastantes libros, aunque como tiene muchísimos libros, como si hubiese leído poquísimo. De las otras autoras solo he leído un libro y me gustaría leer un segundo, ¿no? Así que os voy a hablar un poquito del libro de cada autora y os voy a hablar del siguiente libro que me gustaría leer de ellas. La primera autora a la que quiero nombrar es Amélie Nothomb. De esta autora ya he leído bastantes libros, pero como digo, como tiene tantos libros, realmente no tengo una idea tan clara, ¿no? de toda su obra completa. Entonces me parece una autora muy interesante a la hora de leer. Y os quería mencionar Ácido Sulfúrico, que es el libro con el que yo la conocí. Ácido Sulfúrico fue un libro que a mí me impactó muchísimo. Creo que hasta el día de hoy todavía tengo un recuerdo así muy cercano del libro. La trama trata sobre una chica, ¿no? Que entra a participar en un reality show que de alguna manera recrea un campo de concentración. A mí me gustó mucho porque aparte de que era muy extraño, ¿no? Y también un poco cínico, ¿no? Pero realista a la vez, porque el ser humano puede llegar a ser así. Me llamó mucho la atención, ¿no? Es la forma en la que estaba escrita, creo que es una pasada de libro. Ahí conocí a Amélie, ahí me enamoré de Amélie porque tiene una forma de escribir muy extraña, muy atípica. Creo que Amélie es de esas personas que por su forma de escribir, te hable de lo que te hable, te engancha y te interesa. Y el siguiente libro que me gustaría leer de Amélie es Barba Azul, porque creo que tiene ese rollito así como un poco extraño, ¿no? Como entre... que da como cierto mal rollo, ¿no? La siguiente autora que quiero nombrar es Hiromi Kawakami. El libro en cuestión es El cielo es azul, la tierra blanca. Este es un libro que me pareció bastante triste, porque los protagonistas son personas solitarias, ¿no? Que de alguna manera o han perdido a las personas que querían o directamente nunca la encontraron. Y hablan un poco sobre cómo dos personas solitarias, ¿no? De alguna manera se encuentran, ¿no? La trama trata sobre una chica, ¿no? O una mujer que entra en un bar, digamos de alguna manera a ahogar las penas porque se siente sola, ¿no? Y no tiene nadie con quien estar, ¿no? Y una de estas veces se reencuentra con un antiguo profesor suyo, que es una persona que está ya en la tercera edad, y descubre que este hombre ha perdido a su mujer y se encuentra igual de solo que ella. Entonces se desarrolla una amistad, ¿no? Que va creciendo con el tiempo. La forma de escribir de Hiromi Kawakami es muy sencilla, es muy
muy directa también, me recordaba un poquito a Banana Yoshimoto, pero quizás no tan extraña, ¿no? Más sencilla. Y el siguiente libro que quiero leer de Hiromi Kawakami es Algo que brilla como el mar. Tiene bastante buena pinta porque creo que habla sobre personajes así que son como... están como en la adolescencia, ¿no? Pero de alguna manera están perturbados, ¿no? Y es como chocan entre ellos, ¿no? O algo así parece que dice ser la sinopsis. La siguiente autora que os quiero recomendar se llama Shin Kyung-suk, es una autora coreana, fue una de las primeras autoras coreanas que leí y la verdad es que me gustó muchísimo, creo que es uno de los libros más bonitos que he leído porque habla sobre las madres, ¿no? El libro en cuestión es Por favor cuida de mamá y es de esos libros que te tocan personalmente sí o sí porque todos tenemos madre y la manera en la que narra la historia y le cuenta es muy... es muy fácil identificarse, ¿no? con las cosas que narra porque son cosas muy cotidianas del día a día, ¿no? De lo que una madre representa para un hijo. Son cosas y son ideas que todo el mundo nos vamos a sentir identificados con ellas y que cuando ocurre algo duro, como es cuando una persona se hace mayor o tiene una enfermedad y los hijos tienen que, digamos, que vivir con ello, ¿no? Con la enfermedad de una madre en ese caso. Es de esos libros que te dejan un pozo para siempre. Y el siguiente libro que quiero leer de la autora se llama Primavera helada y parece que trata un poquito sobre la entrada a la edad adulta, ¿no? De algunos adolescentes a raíz de la muerte de una persona. Y son como esos libros que a mí también me llaman mucho la atención porque me gustan mucho los libros que tratan sobre el duelo, ¿no? Y cómo la gente supera el duelo. La siguiente autora de la que quiero hablar es una autora que es muy conocida, tiene mucho renombre y yo solo he leído un libro de ella, por eso voy a mencionarla. La autora en cuestión es Patricia Highsmith y el libro que leí de ella es Extraños en un tren. Este libro me gustó muchísimo, si bien es cierto que al final me decepcionó un pelín porque esperaba un poco más, pero lo que es el transcurso del libro me encantó. Esta mujer escribe maravillosamente bien. Hay una película de Hitchcock muy famosa también, no creo que haga mucha parte que explique de qué va, pero a rasgos generales dos hombres se conocen en un tren y crean una especie de pacto. Digamos que cada uno tiene en mente un problema con una persona y intercambian de alguna manera un trato para acabar con la persona del contrario, así intentando crear de alguna manera el crimen perfecto, ¿no? Es de esos libros que se disfrutan mucho los diálogos, ¿no? Los diálogos entre ellos, ¿no? Las conversaciones entre ellos me parecieron muy interesantes y la verdad es que crea una tensión, una expectación real todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estás esperando a ver qué pasa, ¿no? El siguiente libro que quiero leer de la autora se llama Small G, un idilio de verano. Me parece que vas a tener también esos componentes tensos, ¿no? La siguiente novela de la que os quiero hablar es de una autora china. La autora en cuestión es Gelin Yang y el libro se llama Las flores de la guerra. Este libro fue un libro muy duro, ¿no? Porque habla sobre la época de la Primera Guerra Mundial, la guerra que hubo entre Japón y China. Digamos, en esta guerra asiática, Japón hizo muchas locuras, ¿no? O hizo muchos horrores, cometió muchos horrores en China. Y este libro plasma eso. La historia te pone en situación en el año 37, donde China está devastada por la guerra. El ejército japonés está entrando y llevándose lo que quiere y haciendo lo que quiere. Y las familias huyen del país. Y la historia se centra en 13 niñas a las que no les da tiempo a huir. Y terminan acabando en un convento, en una especie de iglesia, escondidas con los curas, ¿no? Hasta que de pronto llegan a la misma iglesia un grupo de prostitutas que buscan asilo también. Entonces se crea como una especie de choque, ¿no? Entre las prostitutas, ¿no? Que tienen una educación y las niñas, que son niñas de bien, ¿no? Digamos. Todo esto con el fondo de la guerra, ¿no? Y de todas las barbaridades que se hicieron. Como digo, el libro es muy duro, pero creo que es muy bonito. Tiene una película de un director chino que me gusta mucho, que la película está muy bien. El siguiente libro que quiero leer de Gelin Yang es el único otro libro que está publicado de ella en España, que se llama La novena viuda. Y parece que habla mucho sobre la revolución cultural china, que es un tema que a mí me gusta mucho y las veces que he leído algo sobre el tema me ha parecido muy interesante. Así que será el siguiente. La siguiente autora sería una autora cubana, que me gustó mucho cuando la leí el año pasado. El libro es La nada cotidiana. Ella tiene muchos libros y me gustaría leer más de ella porque este libro me gustó mucho. Es un libro muy sencillo en lo que trama se refiere. Habla sobre un país en el que quedan muy pocas cosas, ¿no? En que hay mucha pobreza y hay mucha falta, ¿no? de recursos sobre todo.
Y entonces es un poco la vida de la protagonista, ¿no? Cómo se enfrenta, ¿no? a esa pérdida y cómo tiene esa añoranza, ¿no? Por todos esos artículos y todos esos bienes que antes eran fáciles de adquirir y ya no, ¿no? Entonces habla un poquito sobre eso y lo relaciona un poco con las relaciones personales, ¿no? que ella tiene. El siguiente libro que me gustaría leer de ella es otro libro que ya tengo. No es quizá el que más me llama la atención, pero como es el único que tengo en físico, será el siguiente probablemente, que se llama Café Nostalgia. La siguiente autora que quiero recomendar es una autora muy famosa y de muchísimo renombre. Tardé mucho, ¿no? en leer algo de ella, lo leí casi por casualidad. El libro que leí de ella se llama Alexis o el Tratado del Inútil Combate. La autora es Marguerite Yourcenar. Y siempre he querido leer más libros de ella porque este libro me gustó muchísimo. Creo que la manera en la que está escrita es una pasada. El libro está escrito como una enorme carta, ¿no? de un marido a su mujer que le explica un poco las razones, ¿no? por las que ya no están juntos, ¿no? Me pareció una pasada, me pareció uno de esos libros súper profundos que te remueven todo por dentro y en especial a mí me hizo sentir muy identificado en algunas cosas de las que decía, en otras no, pero se ve mucho la evolución de la persona, ¿no? De cómo pasa a sentirse desagusto consigo mismo, a cómo pasa a, si no sentirse a gusto al 100%, sí a comprenderse y aceptarse. La evolución de la autoestima del personaje en esa enorme carta eh, es bastante obvia, ¿no? Y no sé, me gusta muchísimo, sobre todo por el tema que trata. Y esa mujer escribe como los dioses, así que el siguiente libro que quiero leer de ella pues es su obra más famosa, creo, Memorias de Adriano. No la he leído todavía porque creo que tiene que ser muy complicada, me da la impresión de que tiene que ser densa, aunque no es muy larga, no es muy extensa, con lo cual puede ser que no sea tan difícil, pero no sé, este va a ser el siguiente, pero no sé cuándo, la verdad. Y del último libro que quiero hablar es de un libro de una autora que no conocía, que la conocí de casualidad un rastro, ¿no? Y lo compré. El libro en cuestión se llama Lecho de Musgo, de Anja Tuckerman. Y este libro fue un viaje muy interesante y un poco duro porque el libro trata sobre una chica, ¿no? que viaja en un viaje que hace a Frankfurt, llega de viaje de noche y un hombre se ofrece a ayudarla con el equipaje, pero lo que acaba siendo es una violación y el libro trata un poco sobre el duelo de ella y cómo ella intenta reponerse a eso, ¿no? Entonces el libro es bastante duro, es bastante fuerte, pero me gustó mucho el final, creo que compensa mucho el proceso. El libro es muy realista, ¿no? Por lo que hoy en día se ve con demasiada frecuencia. Fue una joya de libro que yo no conocía y que conocí por casualidad y que creo que sería muy necesario que todo el mundo leyera y que se pusiera en la piel, ¿no? y en el pellejo de las mujeres que pasan por esto. Y el libro que quiero leer siguiente de Anja es un libro que se llama Mucha, que parece ser que trata sobre el tema nazi, ¿no? visto desde la perspectiva de un niño. Y no sé, me parece interesante y no tiene mucho publicado en España tampoco, con lo cual creo que es buena opción. Y nada, he intentado elegir libros poco famosos, salvo en el caso de Amélie y de Marguerite. Y no sé, la idea principal es fomentar la lectura de autoras, ¿no? que a veces cuesta mucho más, que sigue sin estar en total igualdad con el caso de los hombres. En el caso de la literatura japonesa, por ejemplo, suelen traer más a los hombres, sobre todo la literatura clásica, que a las mujeres. Y si traen a las mujeres, a lo mejor las mujeres tienen un par de novelas publicadas y los hombres a lo mejor tienen casi toda su obra. Y ese tipo de cosas se siguen notando hoy en día. Así que bueno, espero que algún día eso se haya solucionado y no haga falta este tipo de vídeos o hacer referencia, ¿no? a que sea un hombre o una mujer el escritor porque no tenga importancia. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os dejaré abajo los libros como siempre y muchas gracias por suscribirse y por verlo y hasta el próximo vídeo.